Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a crear los proyectiles que dispararán los tanques. Lo primero que haremos será ir a la carpeta Models, que tiene todos los modelos 3D que usamos en este juego, y nos vamos a fijar en este que se llama Shell. Si veis, tiene forma de bala, este será nuestro proyectil. Lo vamos a arrastrar a la jerarquía de objetos de la escena, aquí a este espacio vacío, para que aparezca ya dentro de la misma. Lo voy a subir un poco hacia arriba y le voy a hacer doble clic para centrarnos. Vamos a empezar añadiéndole componentes que especificarán su funcionalidad. Queremos que la bala colisione con otros objetos. Pues necesitamos un collider. En este caso vamos a usar Component Physics, vamos a usar un Capsule Collider, más por la forma que tiene, que se parece a la forma del modelo 3D. Como queremos que este collider simplemente sea para detectar colisiones, no queremos que la bala rebote con otros objetos al chocar, ya que en cuanto entre en colisión con otro objeto la vamos a eliminar, la vamos a marcar como isTrigger. Y ahora vamos a adaptar un poco el collider a la forma de la bala. En el center vamos a poner en la X un 0, en la Y un 0 y en la Z un 0.2. En el radio vamos a poner 0.15 y en la altura 0.55. Si veis, está alineada con el eje Y en vertical. Nosotros queremos que esté alineada con el eje Z. Así que en dirección ponemos Z-axis. Y bueno, ya tenemos el collider terminado. Ahora queremos que a esta bala le afecte lo que es la gravedad, que esté dentro del sistema de físicas del juego. Así que tenemos que añadir un componente en Physics llamado Rigid Body. De esta forma, al iniciar la ejecución, la bala caerá al suelo y lo atravesará porque su collider lo hemos puesto como isTrigger, ya que solo queremos que este collider sirva para saber cuándo este objeto entra en contacto con otros colliders. Lo siguiente que haremos será añadir una luz a el proyectil. De esa forma, cuando estemos jugando, se verán mucho más fácilmente por dónde van los proyectiles en la escena. Podríamos añadir un objeto hijo, un objeto luz hijo a el proyectil, pero también podemos añadir el componente luz al mismo objeto y tendríamos el mismo efecto. Vamos a añadir al component, en rendering tenemos light. Y si veis, el proyectil funciona como si fuera una luz. Ahora vamos a centrarnos en el efecto de partículas que queremos que se muestre cuando el proyectil explote. Ese ya lo tenemos aquí creado en la carpeta Prefabs. Se llama Shell Explosion. Así que lo arrastramos al objeto Shell para que sea hijo. Si veis, aquí podemos ver el efecto que hace. Y bueno, este objeto es un efecto de partículas que tiene dos objetos más que tiene cada objeto un efecto de partículas distinto. Los tres se ejecutan, podríamos decirlo, a la vez. Y tenemos pues el efecto que estamos viendo aquí. Podéis echarle un vistazo si queréis saber más de cómo están hechos. Lo que vamos a hacer con el Shell Explosion es añadirle un componente audio source que tendrá lo que es la explosión el sonido de explosión del proyectil. Pues en audio clip le ponemos Shell Explosion y vamos a desactivar el Play on Awake, ya que no queremos que suene cuando se cree el disparo, cuando se cree el proyectil. Queremos que suene cuando el proyectil colisione con otro objeto y se muestre también el sistema de partículas. Así que por eso lo dejamos deshabilitado. Y bueno, pues con esto ya tenemos lo que es el proyectil creado. Ahora vamos a irnos a la parte del código que va a detectar cuando el proyectil colisiona con otro objeto y va a ver, bueno, va a simular lo que es el rango de acción de la explosión, y si hay algún tanque en medio le aplicará pues el daño que le tenga que aplicar, además de mostrar
el sistema de partículas, de hacer que suene el sonido, de eliminar el proyectil y todo eso. El script ya lo tenemos medianamente hecho en la carpeta scripts, shell, se llama shell explosion, y lo vamos a añadir al objeto shell. Nos aseguramos de que se ha añadido correctamente. Vale. Ahora vamos a abrirlo para analizarlo y terminarlo. Si veis, aquí tenemos un grupo de variables públicas que son las que se muestran dentro del inspector, estas variables. La primera es de tipo layermask, que lo que hace es guardar un conjunto o un número de capas concretas. Si recordáis, los tanques los pusimos en una capa llamada players. ¿Para qué vamos a usar esta variable tankMask? Aquí vamos a guardar una referencia a esta capa, players, de forma que cuando el proyectil explote vamos a buscar solo objetos dentro del rango de esa explosión, objetos que pertenezcan a la capa que hayamos puesto dentro de esta variable. En este caso serán objetos que pertenezcan a la capa players, que serán los tanques. Y bueno, pues esto lo hacemos para eso. Luego obtenemos una referencia al sistema de partículas, ya que querremos decirle que empieza a funcionar, que se vea el sistema de partículas. También al audio source para decirle que suene lo que es el sonido de la explosión. Y bueno, aquí tenemos unas cuantas variables de tipo real. La primera, max damage, contiene el daño máximo que se le hará a un objeto si el proyectil da justamente en el centro de ese objeto. ¿Recordáis? Cuando disparamos, el proyectil va a afectar a tanques en un radio de lo que tenga esta variable en unidades. De forma que si hay un tanque justamente en el centro donde da el proyectil, le hará 100 de daño, y si el tanque está a más de este radio, pues le hará un daño similar a 0 o 0, si está mucho más lejos. Lo lógico es que nunca atinemos, nunca disparemos, el proyectil nunca llegue al centro del tanque, porque el tanque tiene un collider, que es un box collider, y claro, el proyectil cuando choque, pues va a chocar con el box collider, así que nunca va a llegar al centro. Pero bueno, el daño que se le hará será estará muy cerca de 100. Luego, Explosion Force tiene la fuerza con la que la explosión va a hacer que los tanques salgan hacia afuera de esa explosión. Max Lifetime, como veremos adelante, contendrá el número en segundos máximo que estará vivo el proyectil. Si veis, aquí en el Start, lo que hacemos, nada más inicializarse el script, lo que hacemos es decirle al objeto en el que está este script que como mucho, bueno, que se destruya al pasar este tiempo. Aquí vemos que está puesto a 2. Que se destruya al pasar este tiempo. De forma que a los 2 segundos, si sigue por ahí en la escena, se destruye. Lo normal es que antes colisione con algún objeto o caiga al suelo. Esto está así, supongo, por si acaso se escapa entre los bordes del escenario y se queda ahí en la escena, para evitar que se quede por ahí flotando o moviéndose en la escena y consumiendo recursos. Y bueno, esta variable pues contiene el radio de cuánto va a alejar la explosión. Cualquier tanque que esté dentro de este radio en la explosión va a ser afectado y va a perder vida. Y bueno, pues aquí tenemos los dos métodos que tenemos que empezar a programar. Este se llama automáticamente simplemente por el hecho de que el collider está marcado como isTrigger y el script que estamos editando está en el mismo objeto que ese collider, marcado como isTrigger. Y bueno, esto se llama cuando el collider del proyectil entra dentro de... empieza a colisionar con otro collider de la escena. Puede ser un suelo, una casa, un tanque, cualquier otro collider. Y aquí es donde vamos a mirar primero si ha colisionado con algún tanque. Lo que haremos será aplicarle el daño a ese tanque
y la fuerza para que el tanque se sienta repelido hacia atrás y además haya colisionado con un tanque o no, mostraremos el sistema de partículas y haremos que suene el sonido de la explosión. Vamos por partes. Primero vamos a simular lo que es la explosión y vamos a mirar si hay algún tanque en este rango, bueno, en este radio de efecto. Eso lo vamos a hacer así. Vamos a definir un array de colliders, ya que queremos mirar a ver si hay más de un tanque, ninguno o más de uno. Le voy a llamar colliders y lo vamos a simular usando physics.overlapSphere. Esto va a simular una esfera imaginaria dentro del mundo del espacio 3D y vamos a ver si hay algún collider de los tanques dentro de esa esfera. Y aquí en colliders vamos a obtener todos esos colliders que estén dentro de esta esfera. La esfera está definida por una posición y un radio, así que vamos a darle primero la posición, que va a ser la del proyectil que acaba de colisionar, y el radio pues ya lo hemos definido aquí en explosion radius. Y luego además aquí le añadimos una máscara que indicará qué capas, bueno, que contendrá qué capas queremos buscar, en qué capas que estén los objetos que colisiona esta esfera. No sé si lo he explicado bien, pero la idea es aquí poner la variable tankMask. De esta forma solo mirará colliders que estén dentro de la capa que se haya puesto en esta variable. Si veis aquí, a ver, aquí en tankMask, aquí indicaremos players. Esto lo pondremos ahora luego después. De forma que esto mire solo colliders que pertenezcan a un objeto que esté dentro de esa capa. Y bueno, la idea es que cuando esto se ha ejecutado, aquí tendremos todos los colliders con los que estén dentro de ese rango de acción de la explosión. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir recorriendo uno a uno cada uno de esos colliders. Collider.length. Y bueno, vamos a ir primero aplicando la fuerza para que cuando la explosión afecta a otro objeto, ese otro objeto salga, bueno, reciba la fuerza de esa explosión. Para aplicar fuerza a otros objetos tenemos que acceder al rigid body de esos objetos. Entonces defino una variable tipo rigid body, lo voy a poner como con nombre target, a ver si lo escribo bien, rigid body. Y ese va a ser colliders que puedo acceder usando, bueno, lo voy a escribir, que no puedo hablar y escribir a la vez. Rigid body. Bueno, ya está escrito, ahora lo explico. Defino una variable de tipo rigid body y gracias al collider que esté visitando ahora mismo en el bucle, puedo usar getComponent para acceder también al rigid body del mismo objeto en el que está posicionado este collider. Es decir, todos los tanques tendrán su collider, pues gracias a la referencia a este componente puedo usar el método getComponent para acceder a la referencia de otro componente que esté en el mismo objeto. Y bueno, por si las moscas, vamos a comprobar si no hay, bueno, si target rigid body vale null. Si lo es, pasamos al siguiente, porque entonces resultará que no será otro tanque, será algún otro objeto que se ha puesto en la capa players. No debería pasar, pero por si las moscas lo comprobamos, así evitamos errores. Y bueno, ya en este punto concreto, si estamos aquí, es porque sí tenemos un rigid body. Entonces lo que hacemos es aplicarle la fuerza de la explosión. Tenemos un método en el rigid body que se llama addExplosionForce, en donde simplemente tenemos que decir la fuerza
tenemos aquí en Explosion Force la fuerza que queremos aplicar y luego pues la posición de la explosión, que es pues la posición donde está este proyectil, transform.position. Y luego además el radio de efecto que pusimos, bueno, a ver si recuerdo el nombre, en Explosion Radius. Explosion Radius. Y así pues ya tenemos aplicada esa fuerza. Lo siguiente que haremos será quitar energía al tanque al que pertenece el collider que estamos visitando ahora. Vamos a hacer igual. Para quitar energía necesitamos la referencia al componente tank health. Pues vamos a hacer igual que para obtener el componente rigid body. Tank health, lo voy a llamar target health y lo voy a hacer exactamente igual que antes. Pero ya no voy a usar colliders de ahí, que podría, pues ahora voy a usar, por ejemplo, la referencia a este otro componente, target rigid body. Aquí podríamos haber puesto también colliders de ahí, no hubiera habido ningún problema. Pero bueno, lo pongo así para hacerlo distinto. Y ya pues el get component de el tank health. Y como hicimos antes, si vale null, si no hay ninguno, pues pasamos al siguiente. Y ya si estamos aquí, sabemos que sí tenemos referencia al componente target health. Así que lo que hacemos ya es aplicarle ese daño. Bueno, antes de aplicarle el daño, vamos a calcularlo. Definimos una variable de tipo real, damage, y aquí pues llamamos a la función calculate damage, calcular daño. Esta función, este método, es este que está aquí, que todavía no hemos hecho, que calculará el daño que tengamos que hacer a ese tanque en base a en base a la distancia del tanque con respecto al punto en el que está el proyectil que ha colisionado, ya que si no esto no se hubiera llamado. Y bueno, calculamos el daño y aquí le decimos pues la posición del tanque con el que queremos mirar a ver qué daño le tenemos que hacer. Pues pasamos pues target rigid body .position. Y bueno, aquí ya tenemos el daño, pues haciendo referencia al componente target health, pues hacemos la llamada al método take damage, pasándole el daño que hemos calculado aquí. ¿Recordáis? Hicimos aquí take damage, lo pusimos público para poder acceder desde otros scripts. Y bueno, esto es si el proyectil ha impactado con algún tanque. Ahora, fuera de este bucle, lo que pongamos aquí se va a ejecutar siempre, tanto si colisionamos con un tanque como si colisionamos con el suelo, con la casa, con una palmera, con lo que sea. Que lo que haremos será hacer que se vea el efecto de partículas, que suene el sonido de la explosión y ya pues eliminamos lo que es el objeto proyectil, ya que ha explotado. Y bueno, pues lo que hacemos primero es hacer que se vea el efecto de partículas. Se me olvidan los nombres, es este, que tenemos aquí referenciado. Pues simplemente tenemos que decirle .play. Para el sonido, que suene, pues igual. .play. Y ahora, pues destruimos el proyectil. Eso lo hacemos con destroy, que va a ser el GameObject en el que está colocado el componente Shell Explosion. Ahora tenemos un problema, fijaos. Si le digo que empieza a reproducir esto e inmediatamente, fijaos, borro, destruyo el proyectil, se destruye también el efecto de partículas y no vemos ningún efecto de partículas. Lo que vamos a hacer va a ser hacer que el efecto de partículas deje de ser hijo de el proyectil. Y eso lo hacemos aquí arriba. explosionparticles.transform.set parent a null.
De esta forma ya el efecto de partículas deja de ser hijo del proyectil y cuando destruimos el proyectil, el efecto de partículas seguirá vivo en la escena y seguirá reproduciéndose. Ahora también necesitaríamos destruir el efecto de partículas, pero claro, queremos destruirlo cuando haya reproducido toda su animación. Entonces, destroy, pues aquí le ponemos el objeto en el que está colocado el efecto de partículas. Explosion particles.GameObject. Esto es la referencia al objeto, que será a este objeto. Y ahora, poniendo una coma, puedo retrasar la destrucción. A ver si lo creo bien. Explosion particles tiene un atributo que se llama duration, que nos dice la duración del efecto de partículas, de la animación del efecto de partículas. De esta forma, se destruirá únicamente cuando haya pasado ese tiempo. Y eso será cuando se haya reproducido toda su animación. Y bueno, con esto ya tenemos la parte de onTriggerEnter. Ahora necesitamos, para terminar, hacer el contenido del método que calcula el daño que tenemos que aplicar, en concreto al tanque que esté en esta posición. La del proyectil lo sabemos porque es la posición en la que está el objeto de este componente, el transform.position. Y la del tanque pues será la que tenga esta posición. Y bueno, vamos a ir poco a poco. Primero, vamos a calcular un vector que esté entre la posición del proyectil y la posición del tanque. Vamos a hacerlo así. Definimos una variable vector3 llamada explosion_target y vamos a hacer que esta sea target position, le restamos la posición del proyectil. La posición del tanque menos la del proyectil. Ahora vamos a calcular, esto ya es un vector que va desde uno hasta otro. Bueno, representa lo que es la distancia entre una posición y otra. Ahora voy a definir una variable que se llama explosion_distance, que va a contener lo que es la distancia que hay entre estos dos puntos. Y eso lo podemos calcular usando este vector. Este vector y su propiedad que se llama magnitud. Con esto ya tenemos la distancia entre estos dos puntos. Ahora, para evitar problemas, vamos a poner que vamos a hacer que esta distancia que hemos calculado con respecto al tanque no sea mayor del radio de la explosión. Y eso lo vamos a hacer usando el método mathf.min. Aquí vamos a poner la magnitud, bueno, la distancia entre el tanque y el proyectil, y aquí el radio de la explosión. De esa forma, si el tanque estuviera más retirado en unidades que el radio de la explosión, porque imaginad que el tanque pillamos una esquina del tanque, pues su centro estará mucho más retirado de lo que es el radio. Entonces no queremos que la distancia sea mayor que el radio. Entonces por eso usamos mathmin. Nos quedamos con el valor mínimo. Con la distancia o el radio. De forma que si es mayor que el radio, imaginad, esto es 8 y esto es 5. Pues nos quedaríamos con el mínimo, nos quedaríamos con 5. Y ya si fuera menor, pues nos quedaríamos con este valor. La idea es que la distancia
entre el tanque y el proyectil no sea mayor que el radio. Que se quede como mucho la distancia del radio. Ahora vamos a calcular lo que es el porcentaje de esta distancia. Para eso voy a definir otra variable float que la voy a llamar relative distance. Y aquí vamos a calcular eso, que lo vamos a hacer con mExplosionRadius, le vamos a restar explosion distance y lo vamos a dividir entre explosion radius. Y con esto calculamos esto que acabo de decir. Si esto vale 0, pues al radio le quitamos 0 y queda el valor del radio. El valor del radio dividido entre él mismo, pues nos da 1. Y así. Si esto valiera el mismo valor que el radio, tendríamos el mismo menos el mismo, valdría 0. Entre el radio de explosión tendríamos 0 entre cualquier cosa es 0. Y bueno, pues ya con esto podemos calcular directamente el daño. Pues definimos float damage, que va a ser pues la distancia relativa, que va entre 0 y 1, y lo multiplicamos por el daño máximo. De esa forma, si estamos al 50% entre el centro y el final del radio, pues le vamos a hacer la mitad, el 0.5 del daño máximo. Y ya aquí devolvemos pues el daño. Y bueno, pues con esto ya tenemos terminado por completo el script. Solo nos queda venir a Unity. Fijaos, tengo el aviso de que hay finales de línea inconsistentes. Vamos a aprovechar para arreglarlo. En Endings Windows, OK, guardo, Control S, vengo a Unity y ya deberá de haber desaparecido. Y bueno, solo me queda venir a Shell y configurar lo que tenemos aquí. En la máscara de los tanques vamos a marcar Players. En el sistema de partículas de la explosión vamos a poner Shell Explosion. En el audio de la explosión vamos a poner también Shell Explosion, ya que es el mismo objeto que tiene tanto el efecto de partículas como el audio source. Y ya estos valores los vamos a dejar como están. Recordad, vosotros también podéis personalizar estos valores a vuestro gusto. Lo siguiente que haremos será probar. Bueno, antes de probar vamos a asegurarnos de que se queda todo guardado. Vamos a ir aquí a Prefabs y vamos a arrastrar el objeto Shell a Prefabs. Y ya creamos lo que es el prefab del disparo. Y ahora sí, vamos a probar. Ejecutamos la escena y cuando el proyectil caiga, hace la onda expansiva y le afecta al tanque. Podemos ver que retirando el proyectil del tanque le hace menos daño. Hace poco daño y si lo acercamos, más o menos aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí encima, le hará muchísimo daño. Pues parece que, a ver dónde le hace más daño. Aquí parece que le afecta mucho más. Y bueno, pues eso es todo. Ya que hemos creado el prefab, podemos eliminar el objeto shell, guardar la escena y ahora sí hemos terminado con este vídeo. En el siguiente ya lo que haremos será que el tanque pueda disparar estos proyectiles.